Cuando Charles Taylor apareció por primera vez en la escena política de Liberia, no era todavía el demonio que años después incendiaría un país entero. No era el dictador que cambiaría sangre por diamantes. Ni el hombre que convertiría a África Occidental en un infierno sin fronteras. Era, simplemente, un funcionario ambicioso, elegante, calculador y extremadamente peligroso. Para entender su ascenso, hay que entender Liberia, un país con una historia tan fracturada que parecía predestinado a la tragedia. Fundado en el siglo XIX por esclavos liberados provenientes de Estados Unidos, Liberia nació con una división brutal. Los descendientes de los esclavos, conocidos como américo-liberianos, formaban una élite política y económica que gobernó durante más de un siglo, mientras que las etnias indígenas, la inmensa mayoría de la población, se mantenían marginadas, empobrecidas y sin representación. Ese desequilibrio, ese resentimiento acumulado durante generaciones, era un barril de pólvora esperando una chispa. Charles Taylor fue esa chispa. Educado en Estados Unidos, con estudios universitarios y conexiones políticas, Taylor regresó a Liberia como un tecnócrata prometedor. El presidente Samuel Doe lo nombró director de la Agencia de Servicios Generales, un cargo clave para manejar contratos estatales. Pero Taylor no era un burócrata común. Según múltiples testimonios, comenzó a desviar fondos masivamente. Doe, paranoico y brutal, ordenó su arresto. Taylor huyó. Luego apareció detenido en Estados Unidos, pero escapó de prisión en circunstancias que hasta hoy siguen envueltas en misterio. Ese momento, la fuga perfecta, no solo marcó su entrada definitiva en la clandestinidad, sino que reveló algo esencial: Taylor siempre encontraba una salida. Siempre. Desapareció durante meses. Y cuando volvió a aparecer, no lo hizo como fugitivo. Lo hizo como guerrillero. Había formado el Frente Patriótico Nacional de Liberia, NPFL, un ejército privado financiado con dinero oscuro, traficantes de armas y políticos extranjeros interesados en desestabilizar a Liberia para quedarse con sus recursos. Esa fuerza militar improvisada, brutal, indisciplinada y hambrienta de poder, sería la herramienta con la que Taylor quemaría el país. Pero para reclutar hombres, Taylor necesitaba una narrativa. Y la encontró. Prometió justicia contra el régimen violento de Samuel Doe. Prometió igualdad para los grupos étnicos oprimidos. Prometió reconstruir Liberia desde cero. Era un discurso perfecto. Y completamente falso. No reclutó soldados. Reclutó niños. Adolescentes. Jóvenes sin futuro. Muchos analfabetos. Muchos drogados. Niños a los que armó, adoctrinó, embruteció y transformó en instrumentos de terror. Para muchos, Taylor no era un político. Era un comerciante de muerte. Un hombre sin límites. Pero antes de destruir Liberia, tenía que entrar al país. Y lo hizo con la precisión de un depredador. El 24 de diciembre de 1989, mientras muchos celebraban Navidad, Taylor cruzó la frontera desde Costa de Marfil al frente de un pequeño grupo armado. Lo que comenzó como una incursión de 160 hombres se convertiría en una de las guerras civiles más salvajes de la historia moderna de África. Ese día, sin que nadie lo supiera todavía, comenzaba el infierno. No un infierno simbólico. Un infierno real. Un infierno de aldeas quemadas, niños soldados drogados, mutilaciones, canibalismo forzado, masacres étnicas y diamantes manchados de sangre. Un infierno diseñado y dirigido por un solo hombre, Charles Taylor. Un hombre que pronto demostraría que, para él, la vida humana no valía nada. La sangre, en cambio, podía comprarse. Y los diamantes, esos sí valían cada muerte. El 24 de diciembre de 1989, mientras las familias liberianas preparaban la cena de Navidad, un pequeño grupo armado cruzó la frontera desde Costa de Marfil. Iban vestidos con ropa civil, llevando fusiles oxidados, machetes y un hambre de poder que ninguno sabía todavía cómo contener. Al frente marchaba Charles Taylor, con una determinación feroz y una sonrisa helada. Esa fecha marcaría el inicio de la Primera Guerra Civil de Liberia, un conflicto tan violento que aún hoy se estudia como uno de los episodios más brutales de la historia africana contemporánea. La invasión comenzó con apenas 160 hombres del NPFL. Pero no eran soldados convencionales. Eran desertores, jóvenes sin futuro, bandidos, mercenarios y sobre todo, niños. Niños soldados que Taylor había captado con promesas delirantes de poder, venganza, comida, drogas o un destino heroico que jamás conocerían. Desde el primer día, la estrategia de Taylor quedó clara: no quería liberar al país. Quería desangrarlo. El gobierno de Samuel Doe, autoritario y étnicamente excluyente, reaccionó con violencia salvaje. Las Fuerzas Armadas atacaron indiscriminadamente a grupos tribales considerados cercanos al NPFL. Las aldeas comenzaron a incendiarse. Los civiles quedaron atrapados entre dos monstruos: el régimen brutal de Doe y la guerrilla despiadada de Taylor. El avance del NPFL fue rápido, porque no combatía como un ejército regular. Combatía como una plaga.
Tomaban pueblos pequeños, reclutaban a los jóvenes, a la fuerza, saqueaban todo a su paso y ejecutaban a quienes se negaban a unirse. Luego seguían hacia el siguiente destino. En pocas semanas, Taylor ya había capturado grandes zonas del norte y este del país. El mundo había subestimado a un grupo de rebeldes improvisados. Pero Taylor no improvisaba, seguía un plan frío, matemático, diseñado para una guerra larga y total. Su estrategia militar era simple y escalofriante, terror como herramienta política. Los niños soldados, drogados hasta perder la noción de la realidad, se convertían en máquinas de violencia. Algunos apenas sabían que era un país, que era una ideología o que era un presidente. Pero sabían disparar, sabían matar, sabían obedecer a Taylor. Y Taylor lo sabía. Con cada pueblo que caía, la fama del NPFL se expandía como un susurro siniestro: vienen los rebeldes. Ese simple anuncio bastaba para que aldeas enteras huyeran al bosque sin mirar atrás. En 1990, la situación se volvió insostenible. El país se había fragmentado en zonas controladas por distintos grupos armados. El ejército gubernamental ya no tenía control real. El Estado se desmoronaba. Liberia, en la práctica, había dejado de existir. Entonces comenzó la fase más salvaje. Las fuerzas de Taylor tomaron las radios locales. Las emisoras transmitían mensajes confusos, amenazas veladas, falsas promesas de protección. Pero detrás de esa manipulación mediática había una verdad brutal. Taylor quería controlar la narrativa. Quería controlar el miedo. Quería controlar el país desde dentro de la mente de su gente. En ese clima de anarquía total, surgieron otros grupos armados, cada uno más extremo que el anterior, facciones rivales, milicias étnicas, escuadrones de la muerte improvisados. Todos querían una parte del poder que Taylor había desatado. Pero ninguno podía competir con él. El NPFL tenía financiación, tenía armas, tenía rutas clandestinas, tenía aliados extranjeros y, sobre todo, tenía diamantes. Diamantes que Taylor pronto transformaría en su principal fuente de poder. Diamantes que brillaban mientras el país se incendiaba. Con su invasión, Taylor no solo desató una guerra, desató el infierno. Un infierno que pronto se haría global. Un infierno donde la sangre se convertiría en moneda. Un infierno donde la barbarie sería rutina. Y el mundo empezaría a observar con horror cómo un solo hombre podía destruir una nación entera. Si hay un símbolo que resume la barbarie creada por Charles Taylor, no son los diamantes, ni los fusiles AK-47, ni los palacios improvisados en medio de la selva. El símbolo real es más pequeño, más frágil, más doloroso. Un niño con un arma más grande que él. Desde el inicio de la guerra, Taylor comprendió algo que lo convertiría en uno de los líderes más crueles del siglo: los niños eran perfectos soldados. No cuestionaban. No tenían miedo de la muerte. No tenían memoria política. Y, sobre todo, podían ser moldeados como arcilla. Su ejército, el NPFL, terminó conocido como una de las fuerzas rebeldes con mayor número de niños soldados en la historia moderna. Muchos tenían 14 años. Otros 12. Algunos apenas 9. A todos ellos se les despojó de lo más básico: su infancia, su identidad, su moral. La captación era directa y brutal. Llegaban a una aldea, reunían a los jóvenes y les ofrecían dos opciones: unirse o morir. La decisión era obvia. Una decisión tomada por el miedo, no por voluntad. Pero el verdadero infierno comenzaba después. Los niños eran aislados, drogados con cocaína, marihuana o una mezcla letal conocida como Brown Brown, que combinaba pólvora con narcóticos para producir euforia y desinhibición total. La droga se convertía en una cadena invisible. Sin ella, sufrían abstinencia; con ella, se volvían máquinas de violencia. Los comandantes del NPFL lo sabían. Y lo usaban. A muchos niños se les obligaba a cometer atrocidades desde el primer día: matar a un civil, ejecutar a un prisionero, quemar una casa. Era un ritual macabro diseñado para romperlos emocionalmente, para arrancarles la culpa y la humanidad. Una vez cometido el primer acto, sabían que no había vuelta atrás. Eso los mantenía unidos al grupo. Eso los convertía en propiedad de Taylor. Los campos de entrenamiento no eran cuarteles. Eran infiernos improvisados en medio del bosque. Allí se escuchaban gritos, risas histéricas, disparos al aire, música distorsionada, órdenes contradictorias. Era un ambiente diseñado para destruir cualquier estructura lógica en la mente de un niño. Muchos iban vestidos con pelucas, vestidos de mujer, gafas de sol gigantes, ropas robadas en aldeas. Una estética que se volvió emblemática de las guerras africanas: la estética del caos. Cada niño soldado tenía un apodo, porque el nombre real era un vínculo con su vida anterior. General Mosquito, No Mercy, Baby Rambo, Striker. Sobrenombres creados para darles identidad dentro de un mundo donde ya no tenían ninguna. A los más despiertos se les convertía en comandantes de pelotones.
A los más agresivos se les daba más droga. A los más obedientes se les prometía comida extra o un arma mejor. Y mientras tanto, Charles Taylor seguía reclutando. Seguía avanzando. Seguía destruyendo el futuro del país, niño por niño. El mundo observó horrorizado imágenes de menores con ametralladoras, fusiles colgados al cuello, cigarrillos en la boca, ojos vacíos. Pero no intervino. Occidente miraba, analizaba, discutía, condenaba, pero no hacía nada. Años después, muchos de esos niños crecieron con traumas profundos. Algunos jamás encontraron su rumbo. Otros se convirtieron en criminales. Otros terminaron suicidándose. Y unos pocos lograron reconstruir sus vidas con ayuda internacional, aunque nunca pudieron borrar los recuerdos. Para ellos, la guerra no fue un conflicto. Fue una cárcel mental. Y esa cárcel fue construida por un solo hombre, Charles Taylor. Porque para Taylor, los niños no eran seres humanos. Eran herramientas. Un medio. Una inversión. El precio, su infancia. La ganancia, su obediencia. El infierno tenía un ejército. Y ese ejército estaba formado por niños. La guerra civil de Liberia no solo fue una tragedia humana. Fue un negocio. Un negocio multimillonario construido sobre cadáveres, selva arrasada y aldeas desaparecidas. Y en el centro de ese negocio estaba Charles Taylor, un hombre que comprendió algo que lo haría más poderoso que cualquier presidente africano tradicional. La sangre podía transformarse en riqueza. La muerte podía convertirse en mercancía. Ese negocio tenía nombre: diamantes de sangre. Los diamantes no provenían de Liberia. Taylor ya había destruido buena parte del país, pero las minas más ricas de la región estaban en Sierra Leona, un país vecino sumido también en inestabilidad. Taylor vio la oportunidad antes que nadie. Si controlaba las minas de Sierra Leona, controlaría el mercado global ilícito de diamantes. Y para lograrlo, creó una alianza con uno de los grupos más brutales que jamás ha existido, el Frente Revolucionario Unido, RUF. El RUF, liderado por el despiadado Foday Sankoh, era conocido por su crueldad: mutilaciones de civiles, violaciones sistemáticas, incendios masivos, secuestro de menores, amputaciones simbólicas, long sleeves o short sleeves, y uso generalizado de niños soldados. Era una máquina de terror. Y Taylor decidió alimentarla. Los acuerdos eran simples. Taylor proporcionaba armas, entrenamiento, rutas logísticas y protección política. A cambio, el RUF le entregaba diamantes. Diamantes extraídos por esclavos, por menores, por familias enteras trabajando bajo amenaza de muerte. Cada piedra que salía de la selva tenía un precio. Y ese precio era una vida. Los diamantes eran contrabandeados a través de Liberia, donde Taylor y sus hombres tenían puertos controlados, falsificaban documentos y los vendían en el mercado internacional como si fueran piedras legítimas. Joyeros europeos, intermediarios de Oriente Medio y redes criminales participaron abiertamente, aunque siempre pretendieron ignorar el origen de la mercancía. Era un ciclo perfecto de corrupción global. Los diamantes financiaban armas, las armas alimentaban el terror producía más diamantes. Y mientras tanto, Liberia y Sierra Leona ardían. En Monrovia, Taylor vivía como un rey. Vehículos de lujo. Rodeado de seguridad. Palacios improvisados con mármol importado. Fiestas interminables. Y una red de lealtades compradas con dinero ensangrentado. Pero el precio para el pueblo era incalculable. Aldeas enteras eran esclavizadas para excavar minas a cielo abierto. Hombres obligados a trabajar sin descanso. Niños usados como peones, golpeados si encontraban una piedra y golpeados si no encontraban ninguna. Mujeres violadas para castigar a comunidades que no obedecían. El río Kono, en Sierra Leona, fue descrito por testigos como un río de cadáveres. Muchos de ellos eran mineros esclavos que habían intentado huir o habían sido acusados de esconder una piedra. A nivel internacional, comenzaron las sospechas. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que Liberia se había convertido en un eje central del tráfico ilegal de diamantes. Pero durante años, el mundo hizo poco. Taylor seguía moviendo grandes cantidades de dinero. Seguía manteniendo redes de poder. Seguía siendo útil para algunos actores internacionales. Fue recién a finales de los años 90 cuando las pruebas se volvieron imposibles de ignorar. Investigadores internacionales confirmaron que Taylor no solo financiaba la guerra en Sierra Leona, sino que la dirigía desde las sombras. Cada niño mutilado, cada mujer secuestrada, cada pueblo arrasado, cada superviviente escondido en la selva. Todo eso tenía un origen. Un hombre. Un negocio. Charles Taylor había creado un imperio basado en la brutalidad. Un imperio donde las piedras brillaban más que las vidas. Un imperio sostenido por miedo, armas y esclavitud. Los diamantes financiaron su guerra. Los diamantes compraron su poder. Los diamantes alimentaron su monstruosidad. Y el mundo, durante demasiado tiempo, miró para otro lado. Para 1990, Liberia ya no era un país,
era un campo de exterminio improvisado donde cada día se libraba una nueva batalla, cada niño era un soldado potencial, cada aldea una trampa y cada carretera un cementerio. Y en el centro de ese caos total estaba Charles Taylor, dirigiendo una guerra que no buscaba conquistar, sino devorar. Mientras su grupo armado, el NPFL, avanzaba hacia Monrovia, el gobierno de Samuel Doe colapsaba rápidamente. Pero la caída del régimen no trajo paz. Solo abrió la puerta a algo mucho peor, el surgimiento de múltiples facciones armadas, cada una más violenta que la anterior. La guerra civil liberiana se volvió un infierno sin lógica, comandantes improvisados, milicias étnicas, líderes religiosos armados, bandas de desertores, niños drogados con fusiles automáticos. Era una guerra sin reglas, sin honor, sin límites. Y Taylor fue la mente que alimentó ese caos para mantenerse como la figura dominante. La ciudad de Monrovia se convirtió en el escenario más brutal. Calles enteras se transformaron en trincheras improvisadas. Edificios de oficinas en torres de francotiradores. Hospitales en morgues. Escuelas en bases militares de niños. Mercados en terrenos minados. El sonido de la guerra era constante. Disparos, explosiones, gritos, radios distorsionadas, rezos. Y detrás de ese ruido, un olor permanente, humo, sangre, gasolina y cuerpos que nadie podía enterrar. La población civil era el principal objetivo. No porque representara una amenaza, sino porque su sufrimiento fortalecía a los grupos armados. Huyendo dejaban aldeas vacías para ocupar, aterrorizados aceptaban cualquier autoridad, hambrientos se unían a quien les ofreciera una comida o una droga. Las atrocidades eran indescriptibles. No se trataba solo de matar. Se trataba de enviar un mensaje. De sembrar terror como estrategia psicológica. Hubo masacres documentadas donde aldeas completas fueron arrasadas. Mujeres violadas en grupo. Hombres torturados frente a sus familias. Niños obligados a ver cómo asesinan a sus padres para quebrar su espíritu. Si un grupo encontraba resistencia, quemaban la aldea entera. Si sospechaban que alguien ayudaba al enemigo, amputaban brazos como advertencia. Y mientras tanto, Taylor se acercaba cada vez más al poder. Sus hombres controlaban vastas regiones del país. Tenía acceso a puertos, carreteras, minas. Tenía diamantes. Tenía armas. Y tenía miedo en cada esquina de Liberia. En 1990, Samuel Doe fue capturado, torturado y ejecutado por una facción rival, la Ulimo. El vídeo de su muerte recorrió el mundo. Pero Taylor no lloró a su enemigo. Lo celebró. Porque sabía que, sin Doe, nada se interponía entre él y una presidencia futura. Aún así, la guerra continuó. Y no por necesidad, sino por conveniencia. Mientras el país ardía, Taylor negociaba. Mientras los civiles morían, Taylor importaba armas. Mientras los niños cargaban fusiles, Taylor cargaba diamantes. Mientras las familias huían a los bosques, Taylor recibía emisarios internacionales en mansiones improvisadas. La guerra devoraba Liberia, y él devoraba la guerra. Los organismos internacionales intervinieron tarde. Las fuerzas regionales llegaron sin recursos suficientes. Los acuerdos de paz se rompían en cuestión de días. Y cada intento de diálogo era usado por Taylor para ganar tiempo, reorganizar tropas o expandir su territorio. La vida dejó de tener valor. El dolor era rutina. El futuro, un concepto inexistente. Liberia era un país en ruinas. Un país roto, hambriento, traumatizado. Y su verdugo, Charles Taylor, no tenía intención de detenerse. Porque en su mente, la guerra no era un problema, era su herramienta de poder. Hasta que llegó un momento en el que incluso él comprendió que la guerra no podía durar para siempre. Y así, después de años de infierno, decidió cambiar de estrategia. No dejar la violencia, sino convertirla en política. Después de años de masacres, desplazamientos y caos absoluto, Liberia estaba agotada. Destruida. Rota. La gente no buscaba justicia ni democracia, buscaba sobrevivir. Buscaba cualquier forma de estabilidad, aunque fuera mínima. Cualquier persona capaz de frenar el derramamiento de sangre podría ganar el poder. Y Charles Taylor lo sabía. En 1997, tras varios acuerdos de paz temporales y bajo la presión de organizaciones internacionales que querían normalizar el país, se convocaron elecciones. Fueron presentadas como un respiro, una salida. Pero todos sabían lo que realmente significaban: votar por Taylor, o votar por la vuelta inmediata a la guerra. El lema de campaña del NPFL era escalofriantemente honesto: él mató a mi mamá, él mató a mi papá, pero lo voy a votar. Porque el subtexto era claro: si Taylor perdía, sus seguidores volverían a las armas. El pueblo entendió la amenaza. La gente votó con miedo. Votó temblando. Votó porque prefería un dictador en traje que un dictador en la selva. Y así, Charles Taylor ganó con el 75% de los votos. No por amor. No por confianza. Por terror. Una vez en el poder,
Se quitó la imagen de rebelde y se vistió con traje, corbata, discursos diplomáticos y promesas de reconstrucción. Era una máscara. Solo una máscara. La violencia no desapareció, se trasladó al Palacio Presidencial. Su gobierno no funcionaba como un Estado, sino como un cartel político-militar. Los ministerios eran controlados por excomandantes. Los recursos naturales se repartían entre aliados. Los contratos públicos eran mecanismos de lavado de dinero. La policía se convirtió en brazo represivo. El ejército en herramienta personal. La capital, Monrovia, vivía una falsa normalidad. Mercados abiertos, taxis circulando, niños jugando en las calles. Pero detrás de cada esquina había un soldado vigilando. Detrás de cada protesta, un espía. Detrás de cada periodista crítico, una amenaza. Taylor creó un aparato de espionaje interno tan paranoico como eficiente. Nadie sabía quién escuchaba, quién anotaba, quién informaba. Vivir en Liberia era vivir con la sensación permanente de ser observado. Las desapariciones se hicieron rutinarias. Activistas secuestrados. Empresarios extorsionados. Militares disidentes ejecutados. Civiles torturados por sospecha de colaboración. Para sostener su poder, Taylor aplicó una política de terror selectivo. No necesitaba matar a muchos. Necesitaba matar a los correctos. A los influyentes. A los que hablaban demasiado. El mensaje era más poderoso que el número de víctimas. Mientras tanto, continuó financiando movimientos armados en Sierra Leona y Guinea. Su presidencia era, en esencia, un centro de operaciones para expandir su influencia regional mediante violencia, diamantes y alianzas criminales. Los servicios de inteligencia extranjeros empezaron a observar. Estados Unidos, Reino Unido y la ONU acumularon informes sobre vínculos con tráfico de armas, explotación de minerales, violaciones sistemáticas de derechos humanos y apoyo directo a grupos terroristas africanos. Pero durante un tiempo, la comunidad internacional actuó con lentitud, atrapada entre burocracia y diplomacia. Mientras tanto, Taylor se fortalecía. En su círculo íntimo vivían lujos obscenos. Vehículos importados. Alcohol de miles de dólares. Joyas, mansiones, fiestas. Mientras la población sobrevivía con menos de $2 al día. El contraste era grotesco, un palacio en medio de un cementerio. Un rey rodeado de ruinas. Pero la maquinaria de terror que Taylor creó tenía un defecto fatal, dependía de su imagen de invencibilidad. Y el día que esa imagen se quebrara, su imperio colapsaría como un castillo de cartas. El comienzo del fin no vendría desde dentro de Liberia, vendría desde fuera. Para finales de los años 90 y comienzos de los 2000, la imagen de Charles Taylor ya no era la de un presidente africano polémico. Era la de un criminal internacional. Un hombre cuya influencia no se detenía en las fronteras de Liberia, sino que se extendía, como un cáncer, hacia Sierra Leona, Guinea y Costa de Marfil. Cada informe de las Naciones Unidas levantaba nuevas acusaciones. Cada testimonio de refugiados describía escenas que parecían imposibles para el siglo XXI. Niñas convertidas en esclavas sexuales, aldeas borradas del mapa, niños sin brazos, pueblos enteros reducidos a cenizas. El mundo había tardado demasiado en actuar. Pero ahora, finalmente, estaba mirando. Y cuando el mundo mira, incluso los monstruos sienten miedo. En 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones severas contra el régimen de Taylor. Prohibición de comercio de armas. Embargo a los diamantes. Restricciones de viaje. Congelamiento de activos. Las facciones armadas que antes habían obedecido a Taylor comenzaron a fracturarse. Sus rutas de contrabando se volvieron más difíciles. Sus aliados internacionales empezaron a distanciarse. Era el principio de su debilitamiento. Pero el golpe definitivo vino en 2003, cuando la Corte Especial para Sierra Leona, un tribunal internacional, emitió una acusación formal contra Taylor por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. 13 cargos. Entre ellos, terrorismo, asesinato, violación, esclavitud sexual, reclutamiento de niños soldados, mutilación y saqueo. Taylor se convirtió, oficialmente, en un fugitivo internacional. Un presidente en funciones acusado como criminal de guerra. Algo sin precedentes en la historia moderna de África. En Liberia, la población estaba exhausta. La Segunda Guerra Civil había destruido lo poco que quedaba del país. La economía colapsó. El hambre se disparó. Las ciudades estaban llenas de desplazados. La gente no quería justicia inmediata. Quería sobrevivir. Y entonces, por primera vez en más de una década, Charles Taylor sintió que el poder se le escapaba entre los dedos. Las fuerzas rebeldes rodeaban la capital. Estados Unidos envió buques a la costa liberiana. La ONU exigía una transición política. Los líderes africanos le pedían renunciar por el bien de la región. Taylor todavía creía que podía resistir. Pero sus hombres estaban cansados. Sus recursos disminuían. Y la comunidad internacional ya no toleraba su existencia.
El 11 de agosto de 2003, sin opciones, anunció su renuncia. Se presentó en televisión con una sonrisa falsa y dijo: «Dios me ha llamado para apartarme». Era mentira. Quien lo había llamado era la justicia internacional. Ese mismo día huyó a Nigeria, donde recibió asilo temporal. Pero su fuga no duraría mucho. En 2006, presionado por la comunidad internacional y por la nueva presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, el gobierno nigeriano cedió. Taylor fue arrestado intentando escapar por la frontera. Capturado. Extraditado. Encarcelado. Por primera vez en su vida, el demonio no tenía un ejército. No tenía diamantes. No tenía niños soldados. No tenía un país para quemar. En 2012, la Corte Especial para Sierra Leona lo encontró culpable. Condenado a 50 años de prisión. Una de las sentencias más duras jamás impuestas a un exjefe de Estado. El hombre que había cambiado sangre por diamantes. El hombre que había destruido 2 países. El hombre que había convertido África en su infierno personal. Terminó sus días encerrado en una celda europea. Solo. Roto. Derrotado. Y aunque ninguna sentencia podrá devolver la vida que él arrebató, su caída envió un mensaje al mundo. Los dictadores pueden arder durante años, pero tarde o temprano, la justicia prende fuego más alto.